damos fe y testimonio de que el Señor está aquí. Amén. Yo lo creo así. Yo le doy gracias al Señor por este día, donde era decidido que hablemos de sus cosas, como son los dones y carismas de la iglesia. Le doy gracias al Señor porque al preparar todo esto, uno va recordando la historia de la vida de uno y las gracias que uno ha recibido del Señor. Estar dentro de la iglesia, recibiendo los dones y carismas, es el tiempo propicio. Y aquellos que están llenos, adornados con los dones y carismas, hoy lo que vamos a hacer es renovarlo. Y aquellos que tienen uno o dos, es pedirle más al Señor, para que nuestra iglesia sea una iglesia triunfante, una iglesia que camine lleno de poder y de gloria al Señor. Yo no sabía cómo se llamaba la casa de aquí que dirige el Padre Darío, y esta mañana, muy temprano, orando por este momento, yo tuve una imagen preciosa de la Virgen de la Altagracia, y se llama Nuestra Señora de la Altagracia. Yo no sé si eran ustedes o era todo el pueblo dominicano, que todos cabíamos bajo el manto de la Virgen de la Altagracia. Le doy muchas gracias al Señor porque ella es conocedora de todo lo que va a pasar hoy aquí, y está intercediendo a Jesús por nosotros. En estos 40 años de gracia sorprendente en el Espíritu Santo, que celebra la renovación carismática en el Espíritu Santo. El 17 de febrero se cumplieron 40 años donde esta gracia tan grande llegó a toda la Iglesia Universal Católica del mundo. No solamente para nosotros, sino a todo el mundo llegó esa gracia grande. Ustedes conocen la historia, ustedes conocen el fruto de eso. Entonces, nuestro país se está preparando, tuvo un primer acto el 25 de febrero en el Politécnico, y hay un acto final el 25 de noviembre en el Estadio Olímpico para celebrar los 40 años de la renovación cristiana en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Entonces, esto no es coincidencia, esto es gracia de Dios. Porque una de las actividades que estamos haciendo, visitando los grupos, las parroquias, las comunidades como calentamiento, es hablar de los dones del Espíritu Santo. Es hablar de la gracia que trajo el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Y fíjense en el misterio de Dios, ustedes están dentro de eso. No se lo planificaron. Eso viene de hace muchos días, de cuando estábamos en Semana Santa para allá, en esos días, que la hermana se acercó, digo, pon esta fecha, porque yo voy a estar fuera. Entonces en Estados Unidos, también esa era la gran misión, recordarle a la gente la gracia sorprendente que llegó a nosotros un día a través del Espíritu de Dios. Renovar aquellos encuentros, ir a aquella primera experiencia del Señor, para aquellas personas que están un poquito como alejadas, un poquito apagaditas, es volver a la fuente y recordar aquel primer impacto. Como le decía yo a unos hermanos en New Jersey en días pasados, ¿cuándo te sorprendió el Espíritu Santo? ¿Qué pasó en tu vida? Y uno dijo, yo me quedé con la boca abierta. Yo le dije, yo tengo 37 años también con la boca abierta, esperando las gracias que vinieron del Espíritu Santo. Esa gracia renovadora en la vida de cada uno de nosotros. Esa gracia que nos mantiene en pie para poder proclamar el nombre de Jesucristo. Ese auxilio divino que vino sobre nosotros. Porque todos nosotros conocíamos del Espíritu Santo, un Espíritu Santo muy lejano, un Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo, un Espíritu Santo que se durmió en nosotros. Gracias a aquel 17 de febrero, que a través de unos estudiantes de teología en Pittsburgh pidieron una gracia, una experiencia de Pentecostés y vino, y eso se ha proclamado y ha llegado por el mundo entero para gloria de Dios. Vamos a darle un aplauso a la renovación carismática en el Espíritu Santo de Dios, que nos tiene sorprendido a todos. Y de ahí tú vienes, de ahí viene el Padre Darío, de ahí viene la vieja Malvina, de ahí venimos todos, de esa gracia que un día recibimos y que estamos aquí para gloria de Dios. Entonces vamos a hablar, a recordar las cosas que tú sabes, qué son los carismas en el Espíritu Santo. De eso te habla Pablo en la primera carta a los Corintios 12, y termina el 12, y te habla también
el orden de los carismas en las asambleas. Y de eso nosotros vamos a hablar un momentico, para que después en el día vayamos descubriendo las gracias que hay en ti. Esas gracias sorprendentes que te ha dejado boca abierta todavía, como decimos nosotros. Y aquellos renovarla o pedirle al Señor que venga sobre nosotros con nuevos dones y carismas. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de nosotros, nunca viene con las manos vacías. Siempre viene llena de regalos, de dones y carismas para embellecer la iglesia. Y nos podíamos preguntar, ¿qué son los carismas? Los autores que hablan acerca de los carismas señalan, son señales que señalan el Evangelio, es la fuerza que viene de Dios y nos capacita para el servicio del Señor. Los autores que hablan de esto dicen, son señales que marcan o señalan el Evangelio, es la fuerza que viene de Dios y nos capacita para el servicio del Señor. Esos son los carismas, señales poderosas que te ha capacitado para el servicio del Señor. Por eso tú estás aquí, esperando todo eso. Decimos, para comenzar, todos tenemos dones y carismas en el Espíritu Santo. Todos tenemos cualidades que adornan nuestras vidas. Todos nosotros tenemos cualidades preciosas. ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Y cuáles son mis cualidades? La mujer que sabe, como dominicana, hacer una buena comida es una cualidad del Espíritu de Dios. Es una gracia de Dios. Porque hay otras que no saben ni hervir un plátano, pero son cualidades, porque esa que no sabe hervir un plátano sabe hacer un buen dulce de coco, ¿verdad que sí? Son cualidades que nos adornan para el servicio del Señor. Son gracias que están en nosotros, que la ponemos al servicio de la iglesia, como aquellos que saben cantar, que saben dirigir un ministerio. Son gracias y carisma del Espíritu Santo. Para la mujer que sabe escuchar, son gracias y carisma del Espíritu Santo. Y esos son los adornos que hay dentro de nosotros que Dios quiere que lo pongamos al servicio de la iglesia. Para aquellas cualidades que tienen en la liturgia, los que saben leer bien y que saben pronunciar bien con punto y coma la palabra de Dios. Qué importante cuando un lector se para al hacer las lecturas del día y precisamente sabe la coma, el punto y le da el tono a la palabra. Le da el tono al Evangelio. ¿Cuántas personas han llegado al Señor por una buena lectura? ¿Cuánto? Entonces son adornos. No todos servimos para leer los días de la iglesia en misa, no. Si yo me paro a leer en la misa, yo me vuelvo un disparate, porque no es mi gracia. Pero hay otros que se paran y leen, y la gente dice, pero qué bien leyó, qué bien se dirigió la palabra. ¿Cuántas cosas yo entendí? Entonces son adornos que nos llevan a nosotros al conocimiento de Dios. San Pablo nos dice en la primera carta de los Corintios que los carismas tienen su función en nosotros, que tiene su función dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene su función en la jerarquía y tiene su función en la vida de nosotros los laicos, nos dice Pablo. Tenemos que descubrir siempre cuál es la necesidad de nosotros, los cristianos, para descubrir esta gran riqueza de Dios. A partir del año 1943, el Papa Pío XII, en una encíclica muy sencilla, nos dice que los carismas son parte de la iglesia. ¿Cómo nos dice ese Papa Pío XII? Que los carismas son ¿qué? Parte de la iglesia. Que esto nos quede bien claro. Y la iglesia únicamente no es el sacerdote. La iglesia somos cada uno de nosotros, que formamos la iglesia de Jesucristo. Y él sabiamente, él dijo, son parte de la iglesia, dice él. Parte de la iglesia. Así que el que crea que no tiene un carisma, casi todos tenemos todos los carismas del Señor. Sabemos hablar, sabemos cantar, sabemos abrazar,